Vamos a abordar el tema de los contratos de alquiler o del alquiler en general, porque probablemente usted esté alquilando y nunca hizo un contrato. Vamos a hablar de eso, vamos a estar hablando del depósito. ¿Puede hoy el dueño de la propiedad aumentar a su antojo? ¿De qué forma también se está abordando el tema justamente de los aumentos anuales? Tengo conmigo a la licenciada Hazel Cortés López, quien es amiga además de la casa. Hazel, empecemos a establecer un contrato de alquiler. Se tiene que hacer un contrato de depósito, un contrato de alquiler. ¿Cómo se está manejando? Gracias, muchas gracias por la invitación y a todos los que nos están sintonizando. Vamos a ver, el contrato lleva ciertas características y lo dice la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos en su Ley 7527. Vamos a ver, es cierto que es un contrato entre partes, ¿verdad? Somos dos personas que estamos haciendo un contrato, pero sí debe haber ciertos requisitos que no nos pueden faltar. ¿Cómo cuáles? Vamos a ver, calidades del arrendatario, del arrendador, calidades de la propiedad en sí, ¿verdad? El uso que le vamos a dar, ya sea comercial, de vivienda, el precio, el plazo y la fecha, muy importante. Ok, por ejemplo, el contrato puede estipular, bueno, yo le estoy alquilando a mamá, papá y dos chiquitos, no me pueden meter a nadie más. El contrato lo puede estipular porque recordemos que es un contrato entre partes. Sí tiene que haber ciertos requisitos que lo dice el artículo 11 de la ley que mencionábamos anteriormente, pero sí podemos hacer uso de ciertas cláusulas a conveniencia de ambas partes, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, la gente que alquila y que nunca hizo un contrato? Vamos a ver, la ley estipula que hay un contrato verbal y hay un contrato escrito y los dos tienen la misma validez de ley. Ok, ¿cómo se está, por ejemplo, antes recuerdo que se permitía un aumento del 10%, me parece, anual, sin embargo, eso cambió hace algunos años? ¿Cómo se está generando hoy, por ejemplo, el aumento? Sí, antes en el contrato se estipulaba un 5, un 10%, un 8% según, ahora no. Ahora este aumento o este ajuste anual lo hace el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos. Que tiene que ver con un tema de inflación. Tiene que ver con un tema de la parte de consumidor, de la parte de inflación. Por ejemplo, este último semestre estuvo en un 0,79%. Ok. Ahora bien, con el tema de cuidar la propiedad, porque ese es todo un tema que tiene que ver mucho con a quién le estamos alquilando nuestra propiedad. Por ejemplo, el dueño tiene derecho, por ejemplo, a ir a contemplar qué ha pasado con su propiedad, a solicitar permiso a quien le está alquilando de que le deje ingresar para ver cómo está su propiedad. Usualmente es una práctica que se usa mucho donde la persona, el dueño de la propiedad, pues dice que va a ir una vez cada 3 meses, una vez cada mes, a supervisar que el inmueble pues se encuentre en óptimas condiciones, a pesar de que muchos también lo estipulan de manera verbal y de manera física, ¿verdad? Para mantener ese respaldo sobre todo. ¿Qué pasa si el dueño de la propiedad no se hace cargo del mantenimiento y esto lo tiene que asumir, por ejemplo, quien está alquilando? Porque es casi que muy común esto. Vamos a ver, hay cosas que son arreglos que son básicos, ¿verdad? Que por el uso. Una gotera, todas esas cosas que se van desgastando le toca al propietario. ¿Qué pasa si el propietario no quiere hacerse cargo? Bueno, para eso está un mecanismo legal que dice que, ok, yo me voy a hacer cargo, yo como inquilina voy a pagar todos esos gastos y con factura se lo doy al propietario y me lo rebajo del mes de inquilinato. Ah, bueno, eso es importante. Es importante que también, sí, pero ¿verdad? es importante que también el propietario lo sepa, ¿verdad? No es que yo vaya a llegar todos los meses con una factura de 100,000, 20,000, sino explicarle al propietario, mira, me está pasando esto y esto y esto. Hay una fuga y tengo que hay una fuga, exacto. Si él mismo incluso le puede decir, bueno, asúmalo usted, y se lo vamos rebajando después del mes de alquiler, ¿verdad? Pero es importante siempre que se lo hagan saber al propietario, ¿verdad? Para que no tome esto como una arbitrariedad de parte del inquilino. Aquí la comunicación va a ser fundamental justamente en este proceso. Siempre, siempre. La comunicación es importante de ambas partes, porque ¿cómo voy a saber yo si el propietario no quiere hacerse cargo de ciertas cosas si no se lo he comunicado? ¿Verdad? Entonces es importante que siempre haya una comunicación. Una comunicación siempre es importante y, como te digo, para beneficio de ambas partes. Licenciada, a mí me preocupa, por ejemplo, mucho el tema, por ejemplo, de
cuando a alguien le piden, a ver, la persona ha venido pagando bien, es un buen inquilino y demás, le piden la propiedad. ¿Cuánto tiempo tiene, por ejemplo, que dar de espacio el dueño de la propiedad para que el inquilino desocupe? Ok, recordemos que el contrato mínimo de vivienda es de 3 años y de comercio son de 5 años. Okay. Entonces, una vez antes de vencerse el plazo, 3 meses antes, se lo tiene que comunicar por escrito al inquilino para que éste tenga este plazo para poder buscar en otro lado, ¿verdad? Eso no lo exime de seguir pagando esos 3 meses, ¿verdad? Okay, hay que seguirlo pagando, ¿verdad? Pero sí te da chance para esos 3 meses poder buscar un lugar donde vivir, en el caso que sea de vivienda, ¿verdad? Ok, en el caso de vivienda, si después de los 3 meses el inquilino quiere seguir viviendo ahí y el dueño de la propiedad está conforme, no hay problema. No, bueno, sí, ya está conforme, sí, entonces no tiene por qué pedirse. Recuerda que tiene 3 meses antes de que se venza el contrato para pedirle el inmueble. Si no se lo pide, automáticamente se renueva por otros 3 años más, ¿verdad? No es necesario hacerlo de manera automática. Eso se hace más bien de manera automática, no es que necesito volver a hacer un contrato, inmediatamente se renueva. Hablemos del tema de los desahucios, porque es un tema a veces que se las trae y Totalmente. que no es tan sencillo como la gente creyera, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a ver, hay un desahucio que es administrativo. ¿Y en qué puntos ya se puede definir como un desahucio? ¿Se puede llegar a esta figura además? Claro. Hay un desahucio que es administrativo, que esto es cuando yo le presto a una persona, a una tercera persona, la vivienda por mera tolerancia. O sea, yo no recibo ningún beneficio, ni dinero, no recibo nada, simplemente se lo doy a Alex 1 año para que viva. Pero resulta que Alex después de ese año no quiere salir. Ahí es cuando viene la figura del desahucio administrativo, que se hace meramente en las oficinas del Ministerio de Seguridad y se le pide a la persona que devuelva este inmueble porque fue por mera tolerancia, ¿verdad? El que es desahucio judicial ya viene porque es falta de pago, porque hace escándalos en la noche, porque hay vecinos que ya se han quejado reiteradas veces, ha llegado 1000 veces la policía, por ejemplo, hay destrozos en el inmueble, entonces ya yo necesito hacer eso a nivel judicial. Ya eso lleva un trámite, hay que poner una demanda, eso tiene que ser con un letrado, con un patrocinio legal, ciertos requisitos que tiene que tener la propiedad, por ejemplo, que esté actualizada con la municipalidad, que no tenga 5 años por lo menos de haber actualizado estos bienes muebles, inmuebles y otros requisitos que lleva la demanda, pero sí nos va a durar de unos 6 a 7 meses poder hacer efectivos estos desahucios. No es tan fácil entonces. No es tan fácil, por eso es que siempre es importante, yo se los digo, la comunicación entre el inquilino, entre el propietario, porque para evitar estos gastos innecesarios y sobre todo porque es un desgaste. Ok, qué complicado además, licenciada, cuando los vecinos llaman, es que a la persona que usted le alquiló es desastrosa. Sí. O sea, desastrosa en el sentido de que son de hacer mucha fiesta, de que sale humo con cierto olor de la propiedad, que empieza a incomodar a los vecinos. Claro. Estas llamaditas, estas herramientas, estas luces, banderillas que nos empiezan a surgir en el camino, eventualmente nos podrían servir para una acción legal como la antes mencionada. Claro, porque incluso, si bien es cierto, dentro de los requisitos esenciales que dice el artículo 11 de la ley, no está estipulado esto, pero nosotros, como es un convenio entre partes, pues lo agregamos, ¿verdad? Que no haya disturbios, que no haya, no sé, licor, venta de drogas, cualquier otra cosa que yo como propietario deseo que en mi casa no esté y que por supuesto no moleste a los vecinos, que es lo más importante, ¿verdad? Bueno, yo creo que dueños de propiedad estar pendientes de a quién le alquilaron, porque además es todo un tema. Yo creo que ahora hay que pedir literalmente, decía yo ayer, hasta la fe de bautismo para saber a quién le estoy alquilando, no sé, orden patronal. Sí, eso es lo que hace ahora muchos ¿verdad? Propietarios, piden orden patronal, incluso hasta 2 o 3 personas que ya le hayan alquilado anteriormente como para tener una referencia, tal vez no como un tipo de fiador, sino como una referencia de cómo fue sus pagos, cómo fue el comportamiento. Pues legalmente no es que está bien estipulado, pero lo hacen para protegerse. Para proteger la propiedad, que a final de cuentas es el negocio, y en eso hay que estar claro. Claro, ¿verdad? totalmente. Licenciada, número de teléfono, ¿dónde la podemos localizar? Claro, me pueden localizar al 8891-8048. Ok, démelo de nuevo. 8891-8048. ¿Y cómo aparece en redes sociales? Asesoría Jurídicas HCL y Asociados. Ahí estamos.